qué nos depara el futuro? La ciencia nos describe un futuro ominoso, lúgubre y perturbador. Atento. The only conditions modern humans have ever known so far are changing, and changing fast. Nothing stays the same on this planet. Everything changes. The sun is now dead. Its remains slowly cooling in the freezing temperatures of deep space. All stars eventually will run out of fuel, and there'll be no more new stars created. And so that the universe will end not with a bang, but with a whimper. All that will remain of our once rich cosmos will be particles of light and black holes. And so, black holes are not eternal. They evaporate away at an increasing rate until they vanish in a gigantic explosion. After an unimaginable length of time, even the black holes will have evaporated, and the universe will be nothing but a sea of photons gradually tending towards the same temperature as the expansion of the universe cools them towards absolute zero. Once the very last remnants of the very last stars have finally decayed away to nothing, and everything reaches the same temperature, the story of the universe finally comes to an end. Nothing happens, and it keeps not happening forever. Y efectivamente, así terminaría el universo si no existiera Dios. Pero la existencia misma del universo y de la vida con su increíble y espectacular diseño es una prueba de la existencia de Dios. Por eso el universo no llegará al fatídico fin que la ciencia predice. No, el universo no se disipará en la nada, sino que será reemplazado por un nuevo universo, lo que la Biblia llama cielos nuevos y tierra nueva. Y para darte un panorama completo de acuerdo con la palabra de Dios, el creador del universo, de dónde venimos, a dónde vamos y qué nos depara el futuro, me pareció muy provechoso poner en una sola hoja la historia completa del universo y de la humanidad desde el principio hasta el fin, pero un fin glorioso, difícil de imaginar. Aquí está la historia completa, no todos los detalles, claro, pero sí un resumen brevísimo. Una línea de tiempo, una cronología, si quieres llamarle así. Aquí está. Así que aquí te presento la historia completa del universo de acuerdo con la Biblia. Desde el principio, en Génesis, hasta el final, en Apocalipsis. Comenzamos entonces con un momento en el tiempo, o antes de que existiera el tiempo, donde no existía nada excepto Dios. Entonces fue creado el universo físico. Y tenemos un periodo aquí que es la prehistoria. No está descrito el detalle acerca de la prehistoria en la Biblia, pero esto está abarcado en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una división importante que quiero enfatizar es esta parte, que es la línea que divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Muy bien. Otra subdivisión es
hasta este punto, que es lo que cubre el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay un área gris aquí que desde que se terminó el Antiguo Testamento hasta que comienza el Nuevo Testamento, no hubo ningún escrito de las Escrituras Sagradas, y esa área gris cubre aproximadamente 400 años. De ahí en adelante, lo que es después de Cristo también corresponde a el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces con esas subdivisiones importantes, vamos ahora sí, parte por parte, en el relato bíblico. Entonces Génesis cubre la prehistoria. Los detalles de la prehistoria se los dejamos a la ciencia, la arqueología, la física, la astronomía, etc. Después viene la creación de la tierra y la creación del hombre. Viene el huerto de Edén, la caída del hombre, la desobediencia. Después tenemos el relato de Noé y el diluvio, la torre de Babel, luego Abraham, Sodoma y Gomorra, luego Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, que es Israel. Y finalmente José en Egipto, José, uno de los hijos de Israel en Egipto, y luego el nacimiento del pueblo de Israel allá en Egipto. Eso es lo que cubre Génesis. Y estoy aquí mencionando los eventos y los personajes principales. Imposible cubrir todos los detalles. Ya en caso de cada quien, si te interesa adentrarte más, pues ya puedes tú leer la historia completa, leer todo el libro de Génesis. Después de Génesis tenemos los libros de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estos 4 libros, junto con Génesis, son el grupo que es llamado el Pentateuco, 5 libros, atribuidos a Moisés. Muy bien, entonces, estos 4 libros, de Éxodo a Deuteronomio, cubren la historia de Moisés, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, los 10 mandamientos y otras leyes, la peregrinación por el desierto del pueblo de Israel, la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Hasta ahí cubre estos 4 libros. Muy bien. Enseguida tenemos el libro de Josué, que cubre la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Enseguida el libro de Jueces, que describe al pueblo de Israel en la tierra prometida liderado por jueces. Enseguida está el libro de Ruth, que describe el linaje del rey David, de dónde proviene el rey David. Y es importante porque él es el antecesor de Jesucristo. Enseguida está el libro primero y el libro segundo de Samuel, que nos describe la historia del rey Saúl y el principio del reinado, más bien el reinado completo del rey David. Luego tenemos los libros de alabanza y sabiduría, que son el libro de Job, el de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Enseguida vienen los libros de Reyes y de Crónicas, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, que nos describen el reinado del rey Salomón y después la guerra entre Israel y Judá, cuando se separaron y se formaron 2 pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. También cubre la cautividad en Asiria, la cautividad en Babilonia, y después viene el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el de Esther, que esos ya cubren parte de la cautividad en Persia. En ese periodo vivieron e hicieron su obra los profetas, la obra de amonestar al pueblo de Israel, de advertirle que no se involucrara en idolatría, etc.
y dar las profecías acerca del futuro del pueblo de Israel, la venida del Mesías, etc. Entonces, los profetas, pues desde Isaías hasta Malaquías, están cubiertos en este mismo periodo. Y ahí termina el Antiguo Testamento, cuando todavía el pueblo estaba bajo el poder, bajo el cautiverio en Persia. Y entonces tenemos ese hueco histórico que involucra parte del imperio persa, todo el imperio griego y el principio del imperio romano. Son 400 años aproximadamente en ese periodo donde no hubo escrituras desde el final del Antiguo Testamento hasta el principio del Nuevo Testamento. Ya entonces, en tiempos del Imperio Romano, la genealogía, el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, relatados en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después de la resurrección de Jesucristo, pues está lo que es llamado la Gran Comisión. Después de los Evangelios tenemos el libro de los Hechos, que cubre la fundación de la Iglesia, el inicio del avance del Evangelio por Jerusalén, por Grecia, por Roma, por África y Asia Menor. Después del libro de los Hechos tenemos las cartas de los apóstoles, que son pues, las enseñanzas de los apóstoles dirigidas hacia las iglesias de aquellos tiempos y hacia nosotros, los creyentes cristianos en cualquier parte del mundo. Enseguida tenemos el libro de Apocalipsis, que cubre el mensaje de Cristo a las iglesias, la profecía acerca de los últimos tiempos, la destrucción del templo, la persecución de los cristianos y finalmente la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Y pues aquí nada más menciono esa parte donde se describe este evento. Dice, y yo, Juan el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Así que en este punto tenemos entonces el fin del universo físico, porque el libro de Apocalipsis describe que entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva, y es el principio entonces de la eternidad. En este mundo lleno de tantos males, es bueno saber que no somos producto de la casualidad, que nuestro origen está en Dios y que Dios tiene un plan para nosotros, porque fuimos creados a imagen de Él y para Él. Entonces es bueno saber que nuestro futuro es glorioso y eterno. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas son buenas noticias. Bendiciones.